Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de seminario general. Hoy nos acompaña Rodrigo Gallardo. Rodrigo Gallardo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado en Administración de Empresas también por la Universidad Iberoamericana y una especialización en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Tiene más de 30 años de experiencia en Administración Internacional de Negocios, en varios emprendimientos. Quizás nos comente algunos de ellos ahora durante su presentación, pero básicamente nos va a referir a dos empresas que dan pie a este emprendimiento del que vamos a mencionar el día de hoy, que Rodrigo mencionará, que es Elements Bioscience y Sativa Group. Son dos empresas de las cuales él fue fundador y que después derivaron en lo que conocemos hoy día como Zebra Brands. Debo decir también que Rodrigo es un amigo de la universidad y del CIESTAM ya de hace algunos años. Ya ha estado en esta sala en reuniones de trabajo que se han tenido y es una persona que confía en la relación universidad-empresa. Entonces, gracias Rodrigo por tu presencia. No, gracias. Adelante, escenario todo tuyo. Gracias a todos ustedes. Sé que no es sencillo en un jueves a estas horas echarse una presentación medio aburrida. Vamos a tratar de hacerla un poco interesante o por lo menos un poco dinámica, ¿no? Lo principal que quisiera yo aquí con ustedes, yo no vengo a transmitirles conocimiento técnico, porque ustedes no les voy a enseñar a hacer chiles aerdes, ¿no? Si hay alguien que son expertos en el tema agrícola o se están especializando en eso, son ustedes. Yo vengo a contar la historia de Zebra Brands y de las empresas que fundaron Zebra Brands y una experiencia personal, ¿no? Por favor, les pido que en el momento en el que tengan cualquier duda, por pequeña que sea, alcen la mano y empecemos un diálogo. Yo no creo tanto en las ponencias estoicas de un sabelotodo que viene a impartir conocimiento infinito. Yo no soy partidario de eso. Yo pienso más que podemos enriquecernos mediante el diálogo, y el diálogo sobre todo en estos temas, porque son temas ligeramente nuevos para algunos, como el doctor Rendón, como el doctor Horacio, como muchos de ustedes, son temas que ya los conocen, los dominan y saben por mucho más que yo, pero no podemos enganchar con un diálogo si no empiezan a haber preguntas y preguntas que aunque parezcan obvias, aunque parezca uno que es algo medio sonso lo que está preguntando, hay que hacerlo porque estamos, y quiero arrancar con esto, en un momento único en la historia de México. Si bien el cáñamo y el cannabis son plantas que llevan lustros en nuestro país, estamos presenciando la legalización, ¿no? Y está regresando el cáñamo en particular a ser un cultivo legal en México, ¿no? Podríamos tener una discusión amplísima de por qué el cáñamo se dejó de cultivar, que si la culpa lo tienen los gringos con el nylon, igual que la Enequén le dieron su zape y lo pasaron a otro tema, pero no es lo que nos va a competir ahorita. Con mucho gusto, en el momento de preguntas y respuestas, si quieren ya nos metemos un poquito a estas discusiones o a estas pláticas, ¿no? Primeramente quiero agradecerles, bueno, al rector, al director del CIESTAM, Jorge Aguilar, al doctor Rendón, a la doctora Lobato, por la oportunidad y siempre la apertura de tener estos espacios que, se los repito, considero son muy importantes, sobre todo cuando hay una industria naciente que está además pasando frente a nuestros ojos y que nos está tocando a nosotros ser parte de ella. Y esa va a ser una parte muy importante de nuestra plática, porque
y es con lo que voy a querer cerrar, pero se los voy anticipando para que ustedes a lo largo de lo que les vaya yo platicando vayan haciendo conciencia como estudiantes de la carrera o como estudiantes de la especialización, de la maestría, o hasta seguramente habrá alguien que está estudiando su doctorado, de ver la oportunidad que hay, ¿no? Hay una brecha que se está abriendo y esa oportunidad es solamente para los que se atreven. Si bien hoy en día no hay un espacio 100% legal, como dirían los gringos, make no mistake, no se equivoquen, lo va a haber en un futuro cercano. Pero bueno, les voy platicando brevemente quién es Zebra Brands y cómo estamos. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Vamos a hacerlo dinámico. Vamos a dejar un espacio, yo creo que más importante para la parte de preguntas, porque yo creo que será más importante para ustedes el tener ese diálogo que el escuchar nada más una ponencia aburrida o la historia de la voz, ¿no? Zebra Brands. ¿Qué es Zebra Brands? Antes de que les platique cómo se hizo y cómo se constituyó, Zebra Brands, a través de Desart, que es una de sus subsidiarias, es la primera empresa en la historia de México que gana un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano judicial en México. Es, digamos, el papá de los pollitos en temas judiciales y es la última palabra. Entonces, Zebra Brands, a través de su subsidiaria Desart, gana un amparo por el cual se le dan 4 cosas en particular y en un momento, con mucho gusto, si así lo quieren, podemos ver, solamente ver no lo puedo compartir, pero podemos ver parte de la autorización porque es un documento histórico, ¿no? No ha habido esa autorización, no había existido y se dan para 4 cosas, que es importar semilla o comprar semilla en México. Que ahí también vamos a tener nuestra plática porque sí nos dan el derecho a comprar semilla en México, pero pues resulta que no hay semilla legal en México, ¿no? Misma cosa que es lo de los amparos personales, que seguramente algunos de ustedes conocen bien o a lo mejor hasta tienen su amparo personal y está muy padre decir, pues puedo cultivar cannabis, pero pues de dónde saco la semilla, ¿no? Entonces son parte de las cosas. Nos da la Suprema Corte de Justicia también y la COFEPRIS en su momento la chance de plantar esa semilla que en teoría ya tengo, ponerla en el suelo, cultivarla y cosecharla. 3, extraer los cannabinoides de dicha planta y elaborar productos de CBD o productos derivados de esa planta. Y 4, comercializarlos, ¿no? Incluyendo la exportación. Pero, ¿cómo llegamos a eso, no? 3 pasos. Somos la primera empresa en lograrlo. Este tema viene desde el 2015 que se dieron los primeros amparos para uso personal de consumo de cannabis psicoactiva, que son los famosos amparos que les decía. Desde el 2015 hasta el 2018 se dieron finalmente la famosa jurisprudencia, los 5 amparos que se dieron en el mismo sentido, y eso detonó que se empezara a hablar y se aperturara el tema. Eso fue del lado para uso personal y psicoactivo. Nosotros empezamos el amparo en el 2018, principios del 2019, pero es exclusivamente para una empresa y exclusivamente, aquí vale la pena hacer la diferencia para que arranquemos esta plática basados en una idea. No vamos a hablar de cannabis psicoactiva. Estamos hablando de cáñamo o hemp, como le dicen los gringos, que es cannabis con menos de 1% de THC, esto basado en la legislación del 2017. 2, con la Universidad Autónoma de Chapingo se cuentan con 2 convenios, uno macro y otro específico, para la colaboración de hacer esos primeros cultivos y empezar a detonar esta historia. Y bueno, la 3 es que se detona una nueva industria, que es lo que les venía diciendo y que va a ser muy repetitivo, pero el efecto que quiero lograr en ustedes es que vayan entendiendo
la gran oportunidad que tenemos en México para una industria nueva, y no solamente en el cultivo, sino en todo lo que va a permear alrededor de una nueva industria, ¿no? ¿Qué es Zebra y cómo surge? La historia muy rápida es, en el 2017, bueno, desde el 2016 y bueno, desde el 2012, 13 en Uruguay ya empezaban a legalizar el cáñamo y el cannabis en Uruguay. Canadá venía ya haciendo una agenda canábica en vista para poder legalizar toda la planta. Y en el 2017, la Ley General de Salud Federal Mexicana cambió y permitió los derivados de cannabinoides, de cannabis, con menos de 1% de THC, y permite el cannabis con THC para usos farmacológicos. Entonces, en ese momento, y como se estaba viviendo paralelamente Uruguay, Canadá y muchos países, era la famosa ola cuando todo el mundo creíamos que ya venía la legalización en México. Y entonces, un servidor con un grupo de empresarios, y levantamos la mano y dijimos, a ver, nosotros queremos ver qué onda con esto. Y eso nos lleva a una de las primeras cosas que les quería compartir aquí. Tienen que siempre buscar la innovación, ¿no? Yo, como lo dijo el doctor Rendón, yo soy abogado, yo venía de otros ramos completamente diferentes. Mi vida ha sido, tengo un despacho boutique familiar de abogados, pero nunca me he dedicado a él. Siempre he estado en la parte de negocios, tuve cadenas de restaurantes por 20 años que se los llevó la pandemia, fondos de inversión en construcción, pero en su momento nos metimos a una oportunidad nueva, y eso es la parte que les quiero dejar. Tenemos que ver dónde hay oportunidades que vayan viendo a futuro. Entonces, con un grupo de amigos dijimos, vamos a levantar la mano, vamos a empezar a seguir los pasos de esas grandes empresas canadienses que vimos crecer, como ustedes a lo mejor conocen, a Canopy Growth, que es una empresa que empezó como Apple en un garage, pero el crecimiento que tuvo fue exponencial y mucho más rápido que Apple, y es una empresa que llegó a valer Canopy Growth $24 mil millones, con sus asegúnes, porque luego también la caída es estrepitosa. Nada que tenga un crecimiento tan grande puede ser sostenible si no tiene un modelo de negocios y unas valuaciones correctas. Pero el chiste aquí, lo que quiero darles a entender, es la oportunidad de ver nuevas industrias y nuevas líneas en sus mismas especializaciones o en sus mismas carreras. Entonces, en ese momento nosotros formamos dos empresas, Elements Bioscience y Sativa Group Biosciences, dos empresas mexicanas perfectamente hechas para cuando llegara la legalización en México poder competir. ¿Por qué dos empresas? El tema, como abogado, era muy sencillo. Bueno, yo voy a estar con la autoridad buscando en un tema nuevo, y la autoridad seguramente me va a poner trabas, pues con la otra empresa voy solucionando, y viceversa. Eran llevar unas empresas espejo para ir supliendo las trabas o las deficiencias que tuviera en una con otra, y así poder ir avanzando con dos caballos, digamos, parejeros, ¿no? Y al final de cuentas, este tema, como se los digo, venía siendo un tema que queríamos nosotros buscar, el participar en el mercado, y queríamos, parte de la misión de la empresa era ayudar a la gente. Hay un caso en particular del CEO de Elements Bioscience y de Sativa Group Bioscience, que es Jordi Chemonte, a quien conoce el doctor Rendón, y es uno de los miembros del consejo. Su papá tenía Alzheimer previo a la enfermedad, tenía previa demencia senil, tuvo un accidente, lo operaron, el señor estaba tomando 22 medicamentos diarios, y desafortunadamente o lo tenían muy arriba o lo tenían muy abajo. Para no hacerles el cuento largo, después de mucho tiempo su familia nos dio autorización de tratarlos
con gotas de CBD y THC. Ahí sí era una combinación de THC que se consiguió en Estados Unidos y se trató al señor y lo detonó cuando la mamá, esposa de Emilio Chemonte, fallecido ahora, que en paz descanse, cuando vio que lo estaban alimentando con jeringa. Entonces dijo, esta ya no es vida ni para la familia ni para él, hagan lo que tengan que hacer, porque además eran medio de la vela perpetua, son medio de la vela perpetua y no querían tratarlo con cannabis, porque cannabis, ¿no? Es Ave María Purísima, el estigma que tiene todo el mexicano. Lo empezamos a tratar, fue un caso de éxito y sinceramente, y eso se los puedo decir, fue un cambio abismal de estar postrado como un pajarito, nada más alimentándolo con jeringa, a regresar a caminar. A ver, el cerebro ya lo tenía frito, eso sí, no les voy a vender una historia milagrosa, no, pero podía comer, podía caminar, podía salir, pudo hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Bueno, que la planta del cannabis tiene ciertas propiedades que no son milagrosas, pero es un gran coadyuvante para enfermedades crónico-degenerativas. Y además de eso, es un gran coadyuvante para los familiares de los pacientes. Esa es muchas veces, como el caso de Emilio, esa es la parte más importante, porque Emilio no se daba cuenta, él ya estaba en Nagano o en la Luna de Valencia o donde ustedes quieran, pero la familia estaba sufriendo mucho por la condición que tenía. Entonces esto ayudó a mantenerlo, híjole, 5 años, ya sin los 22 medicamentos, ya nada más estaba tomando una cosa para el corazón, porque esa no se le podía tomar, y sus gotitas. Pero bueno, esa es la parte romántica de esta parte, ¿no? O sea, si hay un motivo, llamémoslo romántico dentro de nuestro emprendedurismo. Y la otra parte, pues tiene que ver con los negocios, porque también buscamos todos siempre un beneficio, ¿no? Y el tema, como se los dije desde un principio, fue decir, queremos participar en una nueva industria que pensamos que ya venía, y bueno, dijimos, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo a futuro para en algún momento buscar a una de esas empresas grandes y fusionarnos y poder hacer las cosas. Porque el tema no era ser unos activistas y hacer plantones afuera del Senado, sino cambiar las cosas y acercar las bondades de esta planta a través de un modelo de negocio, ¿no? No ponernos a dar cigarritos o gotitas a diestra y siniestra, porque no es la forma como nosotros lo visualizamos. Nosotros dijimos, vamos a generar tanto riqueza como canales de distribución para poder acercar esto y que haya más gente beneficiándose de lo que nosotros vivimos en carne propia en ese momento, ¿no? Hicimos estas empresas. En el 2018 nosotros pensábamos que las fusiones se iban a dar muy a futuro, pero para nuestra sorpresa, la misma tendencia de otras empresas que veían que estaba sucediendo un momento importante en la parte de cannabis mundial, nos alcanzaron, y por el mismo networking, por las mismas relaciones, que esa es otra parte que tenemos que tocar aquí, sus relaciones interpersonales y sus relaciones de negocio son uno de sus mayores activos. O sea, ustedes aquí entre el alumnado, sean de carrera, maestría o doctorado, tienen que siempre procurar a sus relaciones y su entorno, porque no saben quién es el cuate que tienen al lado y los contactos que tienen al lado. Nuestro caso fue que nosotros pensábamos que nos íbamos a ir a 2, 3, 4, 5, 6 años para poder llegar a hacer a lo mejor una fusión o un M&A, un Merchant Acquisition, con alguna otra empresa, pero resulta ser que en los primeros 6 meses de haber constituido las empresas, ya teníamos gente de Canadá tocando en nuestra puerta porque querían hacer un modelo combinado con Colombia, México y Canadá, ¿no? Entonces, nos llega esta oportunidad y empezamos negociaciones. En realidad,
nuestros amigos los güeros querían llegar y comprar nada más las empresas, como lo habían hecho en Colombia, querían comprarnos, nosotros dijimos, nosotros no vendemos, y después de 6 meses de negociación, lo que dijimos es, vamos a incorporar una nueva entidad, una nueva empresa, ¿no? Que la vamos a incorporar en Canadá, pero con capital mayoritariamente mexicano. ¿Por qué en Canadá? Porque allá ya estaba legalizado en el 2019, ellos legalizaron en octubre del 2018, los mercados de capitales, que es la bolsa, donde están las empresas que cotizan en bolsa, está en Canadá y es perfectamente legal. Entonces nosotros incorporamos la empresa en Canadá con capital mayoritariamente mexicano. Las dos empresas, Sativa y Elements, se unieron a ese pool y además invitamos a muchos inversionistas mexicanos a formar parte de este proyecto. Entraron canadienses, un par de estadounidenses y algunos europeos en porciones menores, pero entonces es una empresa mayoritariamente mexicana con un componente importante canadiense, pero la razón de que sea canadiense Zebra Brands es porque allá era legal constituirla y dedicarse completamente al tema de cannabis, y segundo, porque los mercados de capitales estaban allá. Y una de nuestras intenciones era, tarde o temprano, llevar a esta empresa a cotizar en la bolsa de Canadá. Y esto, muy rápido para que lo sepan, es porque una empresa que cotiza en bolsa le da mucho más seguridad a sus inversionistas, porque tienes que tener un cumplimiento de gobierno o compliance, como le llaman ellos, muy estricto. Tienes que enseñar absolutamente todos, estados financieros, todo lo que haga una empresa pública se tiene que enseñar, y entonces nosotros queríamos ser tan transparentes, sobre todo en una industria nueva y tan estigmatizada, donde iba a estar en Canadá, pero con muchos mexicanos invirtiendo, pues dijimos, vamos a apuntar a ser en algún momento públicos para poder tener esa transparencia con todos los inversionistas. Formamos Zebra Brands, empezamos a trabajar con un tema de modelo de cultivo, originalmente era en Colombia, luego la manufactura iba a ser en México, estamos hablando de esto 2018-2019, cuando todos pensamos que ya venía la legalización y con la cual nos han traído pateándola desde todos estos años, pero en ese momento el modelo era cultivar en Colombia mientras se aperturaba el cultivo en México, pero transformar en México, mandar tanto a Canadá como a los canales de distribución que las empresas canadienses con las que nos fusionamos tenían en Europa. Entonces, incorporamos esta empresa, y de lo que nos queda aquí, que les quiero transmitir, es vayamos siempre tratando de innovar, vayamos siempre aprovechando nuestro networking, ¿no? Es lo que nos pasó a nosotros. Vámonos rápido porque creo que me estoy colgando un poquito. Zebra Brands, en su momento traíamos operaciones en Colombia porque era legal, se legalizó en Colombia y allá había cultivos. El problema de Colombia, ¿cuál fue? La historia corta se las platico, es que sí estaba legal, pero no estaba legalizado el consumo para la gente. Entonces llegamos todas las empresas a poner cultivos allá, en lo que se daban las evaluaciones agronómicas y se pasaban todo lo que hay que hacer con las autoridades en Colombia para finalmente poder exportar, y resulta que la exportación era casi imposible o muy difícil, y por eso Colombia hoy en día se ponchó y la gran parte de las empresas internacionales se han estado saliendo o desinvirtiendo de Colombia. En su momento participamos nosotros en Holanda con unos clinical trials, unos ensayos clínicos, porque Holanda quería abrir a más empresas la producción de cannabis. Allá sí psicoactivo, como ustedes saben, en Holanda desde los 70 ya se permite el uso de cannabis, pero mágicamente en Colombia la planta aparecía en la puerta de los cafés y no había nadie sabía cómo llegaba, entonces lo querían controlar. Invitaron, y durante los últimos 15 años una sola empresa era la que producía cannabis y le daba a todo el mundo, pero querían
legalizarlo o aperturarlo a más empresas. Hicieron una licitación mundial, nosotros entramos, fuimos parte de los trials, estuvimos en los 5 últimos finalistas de todos estos trials y finalmente en el 2022 se dieron resultados, pero nosotros ya habíamos obtenido un resultado que era el más importante, que era en México el obtener el primer amparo que se había dado. Entonces yo los estoy llevando rápidamente del 2019 al 2022, pero en el Inter fue detectar una posibilidad para retar a la Constitución mexicana bajo las normas de la Ley General de Salud del 17, que permitía a la comunidad científica y a la farma poder utilizar la planta. Entonces dijimos, vamos a retar, vamos a hacer un amparo porque yo tengo derecho al trabajo y tengo derecho al comercio, como lo tiene tanto la comunidad científica como la industria farma, pero yo la debo de tener como empresa. Entonces se hizo un andamiaje legal muy interesante que duró, como ustedes se los acabo de decir, nosotros el primer acto de autoridad se dio en diciembre o noviembre del 2018, el amparo se metió en enero del 2019 y fue hasta diciembre del 2021 cuando Zebra Brands obtiene de la Suprema Corte de Justicia el primer amparo. Aquí es importante decirlo, fue por unanimidad de toda la sala primera. Es la primera vez, no solamente fue el primer amparo que se da a una empresa, sino es la primera vez que se da un amparo por unanimidad de los ministros. Siempre había habido 1 o 2 ministros que votaban en contra por el tema y la palabra cannabis. Y lo que se hizo durante el 19, 20 y 21 fue tanto en juzgados de distrito como en colegiados como en Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostrarle mediante peritajes, que esta es la especialidad precisamente de todos los presentes, demostrarle a la autoridad judicial que el CBD no hace daño a la salud. Y eso se logró en tribunales y finalmente el voto concurrente del ministro Pardo, que siempre había votado en contra de cualquier cosa que dijera cannabis, fue a favor y dijo, el voto concurrente es la explicación del por qué lo dio. Y su argumento fue que se demostró que el CBD o el cáñamo o derivados de cannabis con menos de 1% de THC no hace daño a la salud. Entonces, se obtiene ese amparo en el diciembre del 2021. De ahí se baja. Así como llegas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienes luego que bajar otra vez por tribunales colegiados, tribunales de distrito, hasta que finalmente el derecho que te dio la Suprema Corte de Justicia, la autoridad competente, en este caso COFEPRIS, te dé una autorización. Resulta ser que nos la dan hasta febrero, 28 de febrero del año pasado, y nos la notifican el 3 de marzo o 4 de marzo, 14 meses después de haber obtenido un derecho, finalmente nos dan una autorización, COFEPRIS. Son 14 meses, es muchísimo tiempo y ustedes dirán, híjole, ¿y qué haces en el Inter? Pues ni modo, hay que aguantarse. Son los tiempos. Y parte de lo que quiero compartirles aquí es que las cosas nuevas y las cosas buenas requieren de paciencia y requieren de aguantarse si es que quieren ustedes ser parte de algo nuevo. No es de la noche a la mañana. Así como no es de la noche a la mañana montar empresas, hacer temas y hacer diferencias, hay que aguantar y todo lleva un proceso. Y ese proceso puede llegar a ser tan doloroso como lo hemos vivido nosotros también en Zebra, porque obviamente una empresa del tamaño de Zebra, que por cierto, igual en octubre del 2021 tuve la fortuna de poderla sacar a bolsa en Canadá. Y pues uno dice, oye, qué bien, ya cotizas en bolsa. Pues suena muy bonito, pero cuando vas para arriba y cuando la industria va para arriba, cuando va para abajo, los mercados te castigan y te dan un valor que ni siquiera es lo que te ha costado invertir en tu empresa. Hoy en día nuestra acción, porque toda la industria canábica que cotiza en bolsa está por los suelos, hoy en día valgo 3 o 4 o 5 veces menos de lo que le hemos invertido a la empresa.
Entonces, puede ser bueno, puede ser malo. Lo que sí les puedo decir es que es una gran experiencia y de la cual pueden aprender ustedes mucho también para saber que, uno, no hay nada cierto en cuanto al tema de los negocios y dos, lo que hay que hacer es mantener, seguir el rumbo y seguir el curso sobre el proyecto que tengan. En el Inter desarrollamos líneas de productos también de CBD, un proyecto para tenerlos y bueno, aunado a esto, tenemos operaciones en Canadá con bebidas, pero ahorita llegamos a esto. Y lo que les quería compartir es precisamente este documento. Este documento que es una parte solamente de lo que es el documento, es un documento de 5 o 6 páginas. Es la primera autorización que da la autoridad en México para una empresa en tema de cannabis. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, desafortunadamente no fue ni por una mediación con las autoridades, ni por un diálogo, fue mediante tribunales. Toda la agenda canábica en México ha avanzado solamente por tribunales, a base de amparos. Nosotros hicimos un andamiaje legal que, como se los dije, duró tantos años y finalmente obtuvimos una autorización por parte de la autoridad. Rápidamente, ¿cuáles son las oportunidades de mercado para México? Estos datos son datos aproximados que da el Export Action Global y el Global Cannabis Partnership, que son patrocinados por la Cámara de Comercio de Canadá. Son datos, lo repito, aproximados, pero los canadienses son los que van más avanzados en el tema canábico y ellos nos dan los parámetros. ¿Por qué no tenemos parámetros en México para medir la oportunidad de negocio? Pues porque no hay nada legal. Y todo lo que están viendo ustedes ahorita es cáñamo o derivados de cannabis ilegal y por lo mismo no hay data o no hay datos duros en México con los cuales podamos compartir. Pero lo que les compartimos es que se piensa que van a ser 3.8 billones de dólares en el 2025, que se podría ir a 5 billones para el 2030. Pueden ser números tal vez muy alegres, no lo sabemos, al final de cuentas, se lo repito, no son números de cebra, pero lo que sí nos puede dar es que así fuera la mitad o una tercera parte de eso, es muchísimo dinero lo que hay en juego aquí. Y lo que es interesante y lo que debe de interesarle a los asistentes aquí es, bueno, pues no es que se lo vayan a ganar ustedes o yo, sino quién va a trabajar lo que va a ver, lo que va a generar estos ingresos. Lo va a tener que trabajar alguien, lo va a tener que trabajar el agricultor mexicano, guiado por profesionales especializados, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que hay que ir visualizando. Oye, ¿no? En su momento, y la Universidad de Chapingo fue una de las puntas de lanzas con los proyectos de Berries, cuando apenas estaba saliendo. Alguien visualizó y dijo, se viene una oportunidad muy importante para Berries, estudiémosla, vayamos viendo. Se formaron grandes ingenieros, grandes especialistas que hoy tienen asegurados sus puestos en las mayores productoras del mundo de Berries. Bueno, la oportunidad aquí es lo mismo. No quiero hacer una comparación idéntica, pero lo que hay que ver es que hay una oportunidad que el día de mañana puede ser algo muy interesante, porque, como ustedes saben, el cáñamo tiene muchos usos. Dicen que más de 25,000 usos, pero vayámonos a las principales, ¿no? Tenemos comida, biocombustibles, fibra para ropa, papel, jabones, aceites, materiales compuestos, materiales de construcción, la fitorremediación, que es algo importantísimo, es un tema que les debe de interesar muchísimo aquí en la universidad, porque para darle los ciclos de cultivo y mejorar las condiciones de la tierra, de los diferentes cultivos, el cáñamo va a poder ser uno de esos ingredientes que les va a servir para poderlo hacer, ¿no? En un tema forestal, por ejemplo, ¿no? La planta de cannabis puede sustituir
Los números exactos no los tengo, se los repito, yo no soy experto en esto, pero seguramente ustedes ya los conocen, pero 1 hectárea de cáñamo puede sustituir a muchísimos árboles que además se tardan entre 20 a 30 años en crecer para poder obtener las fibras. Pues el cáñamo puede salir en 4 meses, 3 meses y cachito. Entonces, es una solución también para temas de tierra. Rápido, repasar nada más. Cannabis, pues se tiene la flor, las tinturas sublinguales, pastillas, combustibles, bebidas, tópicos, materiales y parches transdérmicos, ¿no? La diferencia, rápidamente, que se los repito, no vengo a enseñarle a ustedes, porque ustedes saben perfectamente bien que una es con altos contenidos de THC y la otra es sin esos contenidos de THC. Cuando se llega a dar una plática con gente que no es experta como ustedes, yo la referencia que hago, la analogía que hago, les digo, bueno, imagínense los cítricos, ¿no? Cannabis es los cítricos y por un lado tenemos a las mandarinas y por otro lado a los limones. Y ahí es donde empieza la confusión que llegan a tener muchas personas porque oyen cannabis y piensan inmediatamente en marihuana y sale el estigma y sacan el crucifijo y lo matan a uno pensando que le va a salir humo. Pero lo que tenemos que ver es que no estamos hablando de un psicotrópico aquí, ni pretendemos hacer nada con la Universidad de Chapingo que tenga que ver con el cannabis psicoactivo, sino estamos hablando de cáñamo y de los usos industriales que nos van a dar suficiente para entretenernos y va a dar suficiente negocio. No tenemos ni siquiera que movernos hacia la parte psicotrópica, porque mucha gente piensa que el negocio y el fuerte negocio está en la parte psicotrópica. En México hoy en día ya ni siquiera es negocio ni para los cárteles. Ya lo que viene de Estados Unidos porque son hidropónicas y son más potentes. Todo. La oportunidad está en el cáñamo industrial, en todos esos usos que estamos viendo aquí, ¿no? Pero bueno, usos del cáñamo: tallo, flor y hojas, semillas, raíz. Estas infografías se las voy a compartir, o bueno, ya las tiene el doctor Rendón, para que se las comparta a ustedes, para que no nos tengamos que detener tanto en una parte técnica que, repito, seguramente ustedes ya conocen, pero para que las tengan ustedes palpables y que además nuestros amigos de ICANN nos hacen favor de ayudarnos. Puede sustituir al algodón, es útil para la industria automotriz, como ustedes saben, Audi, BMW y varias marcas más ya están utilizando el cáñamo, ya hay autopartes, hay tableros y partes de los coches que son hechos de cáñamo. Se usan en la industria alimentaria, en los aceites y lubricantes y biocombustibles y plásticos, ¿no? Las estrategias de cultivo, aquí es importante mencionarlo rápidamente, solamente para que tengan una idea de cuánto es el beneficio que se tiene. Si tenemos aquí en Canadá, que por obvias razones el cultivo tiene que ser en estas fábricas, no solamente en invernaderos, sino son fábricas cerradas, porque un invernadero, sus inviernos o sus heladas se los llevan de paso. Son grandes fábricas a puerta cerrada, con energía todo el tiempo. Bueno, ellos traen un CAPEX por pie cuadrado de $513, estamos hablando, ¿no? Americanos. En Estados Unidos lo bajan a 205. En invernadero en Canadá baja 96. En invernadero en México te baja a 10 a $15 y a cielo abierto baja de 5 a $10. Entonces, lo que quiero hacer con esto solamente, rápida, sin meternos de más, es que entendamos que si hoy en día hay empresas trabajando con estos números y les sale el negocio, algunos, ¿no? Imagínense el potencial que tiene México el día que se legalice y se permita el cultivo de cáñamo a cielo abierto. Estamos hablando de unos porcentajes de 100 veces, más o menos, ¿no?
vuelvo a decirlo, pensemos en números bonitos, ¿no? Como diría Chicharito, pensemos cosas fregonas. Ok, no son 500, bajémoslo a la mitad, 250 acá, y sumámoslo a lo doble, 20. De todas maneras, es muchísimo, siguen siendo 10 veces. Entonces, lo único que quiero dejarles aquí es que veamos la oportunidad de que hay una industria que nos está esperando con oportunidades grandes. Esto es sobre Zebra Brands, son parte del portafolio de productos que tenemos. Hoy se diseñaron muchos, hoy en día en realidad el único que se está vendiendo es esta limonada no carbonatada en Canadá, y estamos, híjole, deteniendo el tema porque la verdad es que el negocio de las bebidas es muy complicado y sobre todo requiere mucho dinero para invertirle, porque al final de cuentas estás trasladando agua y al final de cuentas una fórmula muy pequeña. Ya nada más se los quería comentar. Tenemos de Elements, tenemos, eso sí, un sinnúmero de productos que se han desarrollado, todos en base a CBD, que es a donde estamos nosotros dirigiendo el tema. Van desde sprays con efecto frío, caliente, aceites, masajes, crema comestible, roll-ons, ungüentos para labios. Ustedes saben, los usos y las aplicaciones son infinitas, ¿no? Entonces también esa parte es importante para ustedes, porque ustedes siendo ingenieros pues pueden empezar a desarrollar nuevos productos, nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de los lubricantes íntimos no existía hace 2 años y de repente empieza a haber temas. ¿Por qué? Pues por los efectos tranquilizantes que tiene, puede ayudar, ¿no? Entonces, esto solamente se los pongo para que vean que también se tienen muchos temas donde estamos. Nosotros en particular estamos trabajando ahorita sobre 3 productos que van a ser, queremos creer, los primeros productos 100% legales en México, porque en México hay algunos productos que puedes comprar, pero son derivados de las licencias que se dieron a finales del 2018 y se quitaron en 2019, pero se ampararon las empresas. Hay 2, 3 cremas y algunas tinturas que se pueden comprar en el mercado, son legales, pero son importadas. Estos productos vienen derivados de licencia de esta licencia que nos dieron el año pasado. Entonces, bajo esa licencia nosotros estamos tratando de empezar a hacer esos productos. Oye, ¿cómo lo vas a hacer si todavía no tienes tu cultivo de CBD? Bueno, pues hoy en día sí se tiene CBD para la industria farma y ahí es donde estamos tratando de hacer los joint ventures con estas empresas que tienen CBD para la industria farma, pero nosotros utilizándola para los productos OTC, que son los de mostrador, over the counter, que son cosméticos y suplementos alimenticios. Les quería compartir esto porque también el tema de cómo va la autorización, cómo está la autoridad en los temas. Esta fue una grata sorpresa. La semana pasada, finalmente, después de solamente 5 años y cacho de litigio, obtuvimos la primera autorización a uno de los productos que en el 2018 metimos. Esto se hizo también por tribunales y fue el mandato que mandan los tribunales colegiados a COFEPRIS para decirle, les tienes que dar a fuerza su autorización sanitaria, porque si no es desacato y ese desacato termina en multas y esas multas, si siguen haciendo desacato, terminan en arrestos temporales o, lo más importante, es inhabilitación. Y entonces ya cuando llega cualquier persona o cualquier autoridad a que le digan, oye, pues lo que sigue es que si no haces caso a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia o lo que dijo un tribunal colegiado, lo que sigue es que te pueden inhabilitar. Entonces ahí sí dicen, pues ya, nos vamos. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente se les ganó a la autoridad en tribunales, cosa que no les encanta. Pero
desafortunadamente es la forma como tenemos que avanzar o como hemos estado avanzando en México. ¿Cuáles son los pasos, no? Asegurar el socio del cultivo, que es la Universidad de Chapingo. Nosotros, y más adelante les voy a dar nada más para referencia, tenemos 2 convenios firmados con la universidad, un convenio marco que se firmó en febrero del año pasado y finalmente un convenio específico que se firmó en junio del año pasado. Tenemos que seguir con convenios con socios manufactureros que cuentan con las instalaciones para poder ya fabricar, ¿no? Hay muchas personas, muchas empresas que ya están fabricando productos de CBD, de mercado gris, de mercado negro, pero pues, pueden el día de hoy legalizarse a través de nosotros que ya tenemos esa autorización. Buscar y asegurar convenios con empresas, tanto nacionales como internacionales, que quieran meterse a México y explorar el mercado nacional, que finalmente va a ser en su momento el mercado más grande que haya en su momento para esto. Y lo más importante es, en Zebra Brands estamos buscando hacer productos 100% legales y 100% mexicanos, que ese es el reto, porque hoy en día hay algunos productos mexicanos, pero no son legales. Hay algunos productos americanos que sí están legalmente en México, pero no tienen ese ingrediente de la parte mexicana. Y bueno, finalmente hablar sobre, recalcar que estamos hablando aquí de cannabis no psicoactivo, ¿no? Zebra Brands, como lo dijimos, es la única que tiene los permisos, la autorización ustedes ya vieron también la autorización de un producto. Chapingo tiene la certeza de que los cultivos serán en sus instalaciones y son 100% legales y también que será un semillero para la profesionalización de los estudiantes. Lo que buscamos aquí no es solamente ser punta de lanza con la universidad para tener los primeros cultivos. Aquí es una simbiosis en la cual se tiene que ir formando un alumnado, el cual el día de mañana o en un futuro cercano van a ser los directores de cultivo, van a ser los master growers, van a ser los directores generales de todas esas empresas que van a estar dedicadas a los cultivos. Y bueno, Zebra Brands en su momento va a ser el encargado de proveer las semillas de cáñamo, ¿no? Hemos platicado, seguramente les interesará, de traer para una siguiente conferencia a expertos en tema de genética, dueños de empresas semilleras de semilla de cannabis, tanto psicoactiva como de cáñamo, para que vengan a hablar con ustedes ya de temas técnicos que sé que seguramente les interesa y sobre todo que puedan hablar de los temas de la tropicalización, más que nada, o de la adaptabilidad que van a tener que tener ciertas semillas, las semillas que son hoy en día legales en Estados Unidos, en Canadá o en el resto del mundo, cómo las vamos a adecuar a las latitudes mexicanas. Pero eso va a ser también es parte de la simbiosis entre Zebra y la universidad. ¿Cuál es la ecuación ganadora para Chapingo y para Zebra? Porque esto es de ida y de regreso. Es los primeros en tiempo son los primeros en derecho. La Universidad de Chapingo va a tener en su momento el primer plantío legal de cáñamo en México. ¿Por qué lo estamos haciendo así y no yéndonos a cualquier otro lado? Nosotros creemos que la forma correcta de hacer las cosas siempre es del lado y de la mano de la academia, ¿no? ¿Por qué? Porque además eso debe de suavizar el diálogo con las autoridades y concientizarlos, quitarles ese mismo estigma que tienen todas las personas sobre cannabis y marihuana y no saben si el THC o el CBD. Desafortunadamente también muchas de las autoridades y de nuestros políticos lo tienen. Entonces, qué mejor que estar de la mano con la academia para poderles explicar esto, ¿no? Y lo segundo más importante dentro de esta ecuación ganadora es, como se los decía, detonar una nueva industria, con todos los paralelos que lleva una nueva industria desde, bueno, todo lo que conlleva un cultivo, todo lo que conllevan los centros de distribución, los centros de almacenaje, los laboratorios que van a tener que tener el día de mañana, el mismo
el mismo Chapingo va a tener en su momento, vamos a hacer convenios cuando ya se tengan los cultivos para poder ver si con Chapingo empezamos a hacer tipos de extracciones, ¿no? Y el día de mañana también explorar con Chapingo oigan, vamos a poder empezar a ver si hacemos en conjunto algunos productos. Entonces, esto es solamente la punta del iceberg, pero tenemos que empezar por algún lugar. Rápidamente, esto es, como se lo comentaba, en el mes de febrero del 2023 se hizo el convenio marco, el convenio específico se hace el año pasado en junio y nosotros estamos trabajando sobre, o más bien no sobre, sino con la intención de poder generar una industria 100% legal que ayude y vaya de la mano de la academia para que el día de mañana también, a ver, nosotros pretendemos salir a cielo abierto, tanto de la mano de la universidad, también como con los inversionistas privados. La idea es el día de mañana efectivamente tener socios comerciales con quien se puedan ya hacer cultivos de 100, 200 hectáreas de cáñamo para textiles o de 3 hectáreas para flor o de lo que nos vaya permitiendo la industria. Aquí el tema es, tenemos que ir con los tiempos que estamos llevando con la autoridad. Rápido, historia rápida sobre esto. ¿Cuál es la situación actual con las autoridades? Es que desafortunadamente no existe un diálogo porque la autoridad no ha querido mover la agenda canábica. Desafortunadamente todo se les ha ganado siempre a base de tribunales y a nadie le gusta que le ganen algo en los tribunales. Entonces eso limita un poco la acción. Pero si logramos concientizar a la autoridad de que esto, más que ser una amenaza para el gobierno, si lo llevamos bien, educamos, concientizamos y lo llevamos de la mano de la academia, ¿no? Puede hacerle sentido al gobierno, porque todo esto significa fuentes de trabajo, significa mejores condiciones para el campo y va a significar también impuestos. Entonces, es lo que estamos buscando y estamos seguros que lo vamos a lograr de la mano de la Universidad de Chapingo. Si quieren, abrimos un espacio, no sé si quieres dirigir algunas palabras para centrarnos en algo que tengan ustedes de dudas. Muy bien, gracias Rodrigo. De inicio, abrimos ronda de preguntas, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta. Adelante, Diana, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Por qué Shebra se dedica solamente a los productos medicinales y cremas corporales, lo decía, y no a la fibra para textiles o para construcción? Muy buena pregunta. Mira, inicialmente la industria está dividida en México. La Ley General de Salud tiene muy identificado cannabis medicinal y cannabis y la parte de cáñamo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con farma, que ahí sí permiten el THC y el CBD, ya está bajo el reglamento que salió en el 2021, si mal no recuerdo, sí, 2021, y ellos están avanzando en su parte. Toda la parte de cannabis o de cáñamo, cannabis no psicoactivo o cáñamo industrial, es todo lo que no sea farma, ¿no? Entonces son esos cosméticos, suplementos alimenticios, fibra, bloques de construcción. Nosotros en particular tenemos la autorización que nos dan es específicamente ahorita para CBD. Tenemos que ver ya con los derivados de esa extracción de CBD cómo se va a utilizar para los siguientes productos, porque es diferente la planta. La planta para extracción de CBD es una planta más bajita, tallo menos robusto, más flor. La de fibras es más alta y obviamente con tallos más grandes, ¿no? En particular nosotros ahorita estamos enfocados a puros productos de CBD porque ese fue
el plan de negocios original que se tenían en el 2018 y toda la estrategia legal se fue hacia allá. Pero nos estamos adecuando para poder tomar cualquiera de los retos que venga de la industria. De hecho, estamos hablando también con más personas de la industria para ir haciendo pruebas en el momento en el que se vayan a tener los resultados de esto, para ir viendo otras aplicaciones del cáñamo. Okay, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Por favor, Frederick. Muchas gracias por su presentación. La pregunta es orientada hacia qué zonas del país estaría como ideal el cultivo de cáñamo. Es decir, de acuerdo a sus características que requiere el cultivo climatológicas, edafológicas, y de acuerdo a la industria que se está proyectando, a la exportación, a la industria como tal, ¿en cuál de los estados sería idóneo su cultivo? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque aquí va atada a nuestra autorización, a la autorización que tenemos, que hoy en día nos limita el cultivo que vamos a poder hacer a invernadero. Estamos justamente en negociaciones legales, en tribunales, tratando de convencer a la autoridad para que entiendan que este cultivo no debe de ser tratado como psicoactivo, por lo tanto no se necesita un sitio confinado, sino se debe de abrir a cielo abierto, pero hoy en día estamos limitados a invernadero. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿lo podríamos hacer en cualquier lugar de condiciones controladas? Pero nosotros vamos hacia el cielo abierto. ¿Qué ubicaciones son las idóneas? Tal vez la pregunta te diría al revés. ¿Cuáles son las que hemos descartado? Pues son obviamente zonas muy desérticas, zonas con demasiado calor o demasiada humedad, pero finalmente los expertos, y yo no soy ningún experto en este tema, pero los expertos dicen que la planta es lo suficientemente noble para adaptarse, ¿no? Sabemos que la parte de Sinaloa, Durango, Sonora es una parte ideal. Sabemos que también el Bajío es una parte ideal, pero como ustedes saben, las semanas pasadas hubo temas y noticias de las primeras cosechas que hubo en Oaxaca también. Son situaciones, son terrenos ideales. ¿Dónde vamos o dónde consideramos nosotros ideal? Hoy en día te diría donde nos deje la autoridad, ¿no? Y hoy en día la solicitud que tenemos hecha es Chapingo, ¿no? Con condiciones controladas, porque nuevamente, y tal vez con eso valga la pena cerrar, porque estamos a 3 minutos de que se acabe el tiempo, lo que tenemos que lograr es ir paso a paso. No podemos ganar esta batalla de un solo trancazo. Tenemos que ir ganando un poquito. Ha sido sinceramente una labor titánica el aguantar estos desde el 2018 hasta ahora 2024, ¿no? Tanto mental como de estómago, y financieramente aguantar los embates de aguantar estos tiempos no son sencillos. Pero cada victoria, como se los enseñé, como la que tuvimos la suerte de tener la semana pasada, cada de estas victorias te da un aliciente para decir, pues mira, sí se puede, vamos para adelante. Entonces lo que sigue es hacer el primer cultivo aquí y interesar al alumnado precisamente para descubrir cuáles son las mejores zonas. Y en su momento, con las primeras semillas que tengamos legal en México, ir haciendo estos protocolos o estos convenios de estudio particulares para ir descubriendo dónde son las mejores zonas y cómo vamos a adaptar las semillas que tengamos. O en su momento, si vamos a poder utilizar semillas endémicas mexicanas, que las hay, y las hay muchas. Y es más, se están haciendo muchos estudios con semillas mexicanas en muchas partes de México, pero
Desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a esa semilla porque no se puede adquirir de forma legal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, Rodrigo, nada más Claro. comentar un poquito el convenio al que hace referencia. Este convenio tiene básicamente 3 componentes. El primero de ellos refiere a la validación de variedades. No estamos ciertos todavía qué tipo de variedades son las que se pueden sembrar en México. Un segundo componente al desarrollo de protocolos de investigación y un tercero a la formación de recursos humanos. Son los 3 componentes que se pusieron en el proyecto y que se quedaron establecidos en el convenio que se tiene con la universidad a través de la DEGIP y del CIESTAM con CEBRA. Bien, el convenio está corriendo, no va a la velocidad que uno quisiera por todos estos trámites formales y legales, pero se está insistiendo, se sigue insistiendo en eso. Ok, muy bien. Si no hay... Sí, por favor. Bueno, Perdón, nada más leo aquí, bueno, te piden tu correo electrónico y Daniel Vega, de Oaxaca, nos dice, me gustaría compartir con ustedes semillas mexicanas para potenciar su investigación. Por supuesto que sí, bienvenido. Yo no las puedo adquirir, pero estoy seguro que la universidad puede ver cómo tener unas semillas de cáñamo, y estoy seguro que Daniel debe de tener bien identificadas cuáles son las de cáñamo, pero con mucho gusto lo vemos. El correo es rodrigo.gallardo@zebrabrands.com. No sé si viene, no viene en esta, pero si no, a través del doctor lo podemos hacer. Estamos abiertos para platicar sobre cualquier tema. Claramente, como se los comentaba, estamos en temas momentáneamente de estirafloje legal, pero es muy importante que vayamos planificando cuál es la parte con la cual vamos a trabajar. Y se los repito nuevamente, por eso se tiene el convenio con Chapingo, porque si vamos a hacer algo que tenga que ver con cultivo, lo tenemos que hacer con los mejores del país. Y entonces, pues es aquí con Chapingo para poder hacer esto y poner la piedra angular que va a mover una nueva industria en México. Se lo repito, el potencial es enorme y ojalá podamos tener además buenas noticias. Tengo por ahí la esperanza de que la agenda canábica, y sobre todo la de cáñamo, hay intención de de reactivar las discusiones en el Poder Legislativo, lo cual serían excelentes noticias. ¿Por qué? Porque México no se puede dar el lujo de desaprovechar el momentum que se tiene mundialmente. No debemos de dejar pasar de largo que la oportunidad que México va a tener en su momento para ser el proveedor de cáñamo industrial y de CBD para el consumidor más grande del mundo es inigualable. Tenemos mejores condiciones climáticas, tenemos mano de obra especializada a un menor costo que el gringo, pero además pudiendo ofrecer sueldos dignos para el agricultor mexicano. Tenemos miles de kilómetros de frontera y tenemos tratados de libre comercio. Entonces, ese cúmulo de factores es lo que al día de hoy tiene a México siendo el principal proveedor de artículos agroalimentarios de Estados Unidos. Y esta no va a ser la excepción. Simplemente se tienen que dar los tiempos. Pero a futuro vamos a ser los proveedores de Estados Unidos de absolutamente toda la parte o la industria canábica. Eder, por favor. ¿Cómo se pueden involucrar en la industria como estudiantes de las diferentes áreas, desde Derecho, Química, Biología, Agronomía? La forma más importante de involucrarse es ir primeramente atendiendo a esta clase de conferencias. Segundo, acercarse a la Universidad de Chapingo, donde están siendo hoy en día los primeros acercamientos con la industria legal o con los primeros licenciatarios.
¿no? Y por supuesto nosotros estamos abiertos a escuchar y ver opciones. Sí lo tengo que decir, como ya lo dije antes, hoy en día no hay posiciones como tal porque aún no tenemos cultivos, pero las va a haber. Entonces, yo lo que les recomiendo es ir estudiando, ir empapándose de los temas, ir profesionalizándose, ir atendiendo a todas esta clase de conferencias y de expos y simposiums que hay sobre el tema, ir encontrando, ir viendo nuevamente lo que dije al principio, ver su networking para ver dónde hay esas oportunidades para ir introduciéndose en la industria. Muy bien, gracias, Rodrigo. Antes de leer el reconocimiento que se otorga a los conferenciantes, comentar, empezaste con innovación, hablaste de modelos de negocio y de políticas públicas. Curiosamente son las 3 líneas de investigación de nuestros posgrados. Entonces, quizás tengamos algo que seguir trabajando. Bien, doy lectura. Universidad Autónoma Chapingo, CIESTAM, otorga el presente reconocimiento al licenciado Rodrigo Gallardo Valencia por impartir la conferencia magistral Perspectivas del cáñamo industrial Cannabis SPP en México, celebrada el 15 de febrero de 2024 en el aula magna del CIESTAM, Chapingo, Estado de México, a 15 de febrero de 2024, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, firma el doctor Vinicio Horacio Santoyo Cortés, coordinador del claustro de estudios de posgrado, y el doctor Jorge Aguilar Ávila, director del CIESTAM. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y estoy para servirles en cualquier duda que tengan, ya sea a través del doctor o ya tienen mi correo electrónico, se lo repito, rodrigo.gallardo@xebrabrands.com, y les agradezco nuevamente su tiempo. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Sí.